todos a esta agenda cultural de Asturias Televisión que esta semana se traslada a la Semana Negra de Gijón. Una semana en la que los asistentes van a poder disfrutar de un montón de libros, de un mercadillo, de presentaciones, de mesas redondas y viendo a más de 150 autores que se van a reunir durante estos días aquí en el Puerto Deportivo de Gijón. Este año la Semana Negra ha vuelto a la calle, a sus orígenes, a los puestos en caseta pero al aire libre, a las librerías exponiendo y vendiendo lo que se puede al viandante, al peatón, al visitante, al curioso, al lector. Con todas las medidas COVID aplicándose a rajatabla, mascarilla, distancias, gel hidroalcohólico, esta edición tiene mucho de reencuentro, ya que para su ubicación se ha elegido El Muelle, un viejo conocido de la Semana Negra. Allí, desde los Jardines de la Reina hasta la Punta Lequerica, se reparten hasta el 18 de julio 30 casetas de libros, 2 restaurantes con terraza, 2 carpas y un mercadillo. Las 2 carpas, A Quemarropa y El Encuentro, tienen una asistencia sumamente limitada, de 75 y 150 personas de aforo respectivamente, y es necesario inscribirse previamente para acudir a cualquiera de sus actividades. Además, la oferta se complementa con música, poesía, cómic y una emisión a través de YouTube de prácticamente todo para llegar a todos y en todo el mundo. Bueno, ya cruzando la mitad de la semana, cruzando ya el Ecuador, la verdad es que gracias a que el tiempo más o menos se ha ido estabilizando, tenemos la afluencia de gente esperada, las entradas se han agotado todas como siempre, cada 9 de la mañana del día antes ya en 10 minutos no hay, y por otro lado hemos tenido la enorme suerte de que todos los autores han llegado, que como os decía a principios, nuestro miedo no era ninguna otra cosa que no fuera Iberia, que era que no llegasen los aviones, que no llegasen los trenes, que hubiera tipo de problemas esos. No los ha habido, por suerte, todos los autores están aquí, la afluencia de público es muy entusiasmante para nosotros, porque ya sabéis, teníamos nuevo lugar, eso siempre es problemático de saber qué va a pasar, pero estamos encantados. Se venden muchos libros, la gente se lo está pasando muy bien y bueno, todo está funcionando hasta el momento de la forma que esperábamos. Comenzamos este recorrido con algunas conversaciones de sillón con los principales autores que asisten a esta Semana Negra de Gijón. Hablamos con ellos sobre sus obras, sus personajes, ellos mismos y lo que es la esencia de esta Semana Negra. Paco Ignacio Taibo II es escritor, fundador y autor de una frase de cabecera en el certamen: la semana pone a los libros a bailar. Ponerlos lo más cerca posible de la mirada del lector. Si el libro es algo que está escondido en la biblioteca, escondido en la librería y no está al paso del posible lector, te va a costar trabajo encandilarlo. La Semana Negra es un lugar donde se habla, se discute, se piensa, se comenta, se menciona. Y a mí me parece que es la clave. Los libros no tienen vida solos, hay que moverlos. Desde sus ojos chiquitos sobre el bigote ha visto evolucionar la semana a través de los años. Bueno, empezamos con un festival muy claramente popular, donde era festival literario y fiesta. Y van juntos. Yo sostuve la teoría durante muchos años de que leer un libro en la mano derecha, un churro en la izquierda y abajo una noria está muy bien. Había que quitarle el elitismo del mundo del libro a los festivales literarios. La pandemia es una puñalada, porque te obliga a una reclusión, a encerrarte, a alejarte de la gran fiesta popular. La Semana Negra está empezando lentamente a recuperar eso. Visión de evolución que comparte con uno de los autores presentes este año y que ya los tuvo en la primera edición. Bueno, había más gente en la primera, ¿eh? La primera había mucha más gente, más alegría, pero estamos después de la pandemia, esto desde luego. Pero yo creo que se ha ido sosteniendo, Para mí es una gran alegría volver a Gijón. Volver a Gijón y verme sobre todo a los compañeros de siempre. El género negro no solo es para detectives. En el género negro caben muchas cosas y muchas personas y cada vez más, incluso lo fantástico. Uno de los claros exponentes es Rosa Montero. Porque son dos géneros que hablan de la sociedad, justamente. Son herramientas descriptivas del mundo, ¿no? Y te permiten hacer calas sociales, tanto el género negro como la ciencia ficción.
tienen una vertiente muy política, muy social, ¿no? Y es que en un género plagado de investigadores pertenecientes a la policía o la Guardia Civil, hay otro tipo de investigadores sagaces que buscan y encuentran su sitio. Es el caso de Roures, creación de la periodista y escritora Marta Robles. Bueno, yo quería precisamente recuperar el perfume de los detectives clásicos, que tiene mucho que ver con el nacimiento del género. Cuando nace el género en los años 20, hay una sociedad absolutamente corrupta, donde todas las instituciones y todos los representantes de las instituciones, incluidos por supuesto los de la policía, son corruptos, con lo cual hay que combatirlos. Y yo quería recuperar ese personaje, primero por el puro romanticismo del personaje y después porque pretendía que mi detective tuviera una serie de características que le iban mejor a alguien que estaba fuera del sistema. Mi detective es un ex corresponsal de guerra metido en principio a detective de infidelidades, que acaba en asuntos de mucha mayor enjundia, y que es una persona que yo quería que fuera ex corresponsal de guerra precisamente porque he conocido a muchos y porque sé que cuando se está al borde de uno mismo en situaciones tan caóticas como las que supone una guerra, pues el ser humano saca muchas veces lo mejor de sí mismo, pero casi siempre lo peor. Entonces, el ver que dentro de todos nosotros hay una parte de bien y otra parte de mal, incluida en nosotros mismos, pues hace que la persona se vuelva más empática. Entonces yo quería que mi detective fuera especialmente empático, que fuera una persona que supiera que nada es bueno o malo, nada es blanco o negro, sino que hay infinitas tonalidades de gris. Y me parecía que eso era mucho más creíble en un personaje de un detective, insisto, con el aroma de los detectives clásicos, que en un policía o en un guardia civil. Y luego, por otra parte, está tan saturado el mercado de policías y guardias civiles que hacer el personaje de un detective pues me parecía más atractivo. Cuando la faceta de escritora no se desliga de la de periodista, la pregunta es obligada: ¿debe el género negro explorar la actualidad? Sin ninguna duda. Date cuenta que la crónica negra de alguna manera escribe nuestra propia historia. Y además la crónica negra tiene un efecto curioso en todos nosotros, y es que saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Cuando hay un caso pues, que recordemos todos, como por ejemplo el caso del pescadito, ¿qué sucede? Que todos estamos compungidísimos y tratando de buscar a ese niño casi como si fuéramos parte de la policía o de la Guardia Civil. Pero en el mismo momento en el que descubrimos quién es la mala de la película, casi saldríamos a la calle a lincharla. No tenemos ni un ápice de compasión, ni pretendemos entender nada. Simplemente queremos salir a la calle y sacar a pasear nuestra peor parte. Bueno, creo que a partir de las crónicas de sucesos, de los casos que se producen, fíjate las manadas, por ejemplo, que tienen mucho que ver con toda esa juventud harta de consumir pornografía a través de Internet, que considera que el sexo en grupo o que el sexo que se ve en la pornografía es el sexo normal, cuando no es en absoluto cierto, y acaba casi poniéndolo en práctica en su vida cotidiana, ¿no? La crónica negra, la crónica de sucesos, tiene que ver con la propia historia de los países y con los momentos que viven los países. En una de sus películas, Bogart dijo: un poli siempre será un poli, algo que quizás, conscientemente o no, inspiró a Juan Bolea para defender y dar vida al tipo de novela enigma y a un investigador de los de antes. Bueno, fundamentalmente porque quería divertirme después de un periodo muy intenso de escritura. Quería disfrutar escribiendo e invitar a disfrutar a mis lectores a reírse, porque el personaje de Florian Falomir, que protagoniza mi nueva serie, es un hombre muy divertido, es un detective con muchos recursos, pero también con mucho sentido del humor. Y estoy disfrutando tanto que escribo una novela tras otra. Llevo ya 3. Me he comprometido a escribir 6, una serie de 6 novelitas, todas casos de Florian Falomir. Casos que aparentemente comienzan desde el absurdo, desde el esperpento, porque cuando se abre la puerta de este detective singular y es contratado para un nuevo episodio, aparentemente el caso no lo es. Sí,
como te decía, un tanto absurda o esperpéntica la razón de esa contratación, pero al poco tiempo de comenzar la investigación, esa anécdota se transforma en tragedia o en caso criminal y en cualquier caso en un episodio interesante. A partir de allí ya Falomir tendrá que, una vez más, demostrar sus dotes, ¿no?, para solucionar un caso espinoso, difícil, que a veces llega a la policía y tiene que, por lo tanto, compatibilizarse con la acción policial, que es muy difícil para cualquier detective, como sabéis, o bien resolverlo él mismo hasta el final. Se recuperan esos finales sorprendentes que tanto nos gustaban de la novela clásica, esa dificultad, por lo tanto, en la trama, ¿no?, y esos trucos guardados celosamente a lo largo de la narración, ¿no? Es una serie, unas novelas destinadas, como os decía, para el placer de los lectores, el mismo placer que a mí me supone urdir estas tramas ingeniosas, pero también reales, es decir, que no dejo de pisar la realidad, aunque vuele mucho la imaginación, y traer, por supuesto, al despacho de Falomir asuntos que tienen que ver con nuestra vida real, nuestros problemas reales, ¿no? Y es que cuando uno se pregunta si fue antes el huevo o la gallina, en el género negro hay que preguntarse qué es antes, el personaje o la historia. Bueno, pues los personajes son una parte muy importante dentro de la novela negra. Dentro del mundo de la ficción criminal hay dos grandes tendencias, que son la novela enigma y la novela negra, y básicamente en la novela enigma lo que importa es la investigación. Entonces los personajes son menos importantes. En la novela negra muchas veces también hay una investigación, pero no importa tampoco cómo se resuelva, sino que lo que importa son las situaciones, las escenas y precisamente los personajes. Hay que trabajar mucho más los personajes, puesto que no hay una historia espectacular. Siempre hay excepciones que confirman la regla, claro, porque alguien que escuche esto dirá, bueno, ¿y Sherlock Holmes qué pasa? Bueno, Sherlock Holmes es la excepción que confirma la regla en la novela enigma. Conan Doyle sabía montar unas historias espectaculares y caracterizó al detective que yo creo que es la plantilla para todos los detectives que han venido después. De situaciones sabe y mucho Cristina Higueras, cine, teatro, televisión. ¿Hay situaciones teatrales en el género negro? ¿Se podría adaptar algún libro a otro formato? El género negro, claro que tiene algo de teatral, porque el teatro tiene mucho de la vida, ¿no? Y creo que lo que es más importante de una novela negra es que vayan creciendo como una obra de teatro, por ejemplo, que enseguida pase algo que atrape al lector. También en una obra de teatro es interesante que al principio pues, hay algún elemento que enganche al espectador. Tiene mucho que ver. Al final se trata de contar una historia lo suficientemente interesante para que el lector o el espectador empatice con la historia y con quien la ha creado. ¿Sería recuperable en la actualidad y con los casos actuales una serie como La huella del crimen? Sí, seguramente. La diferencia, el mundo ha cambiado muchísimo y también en este aspecto. En este caso, creo que las redes sociales han marcado mucho la forma de relacionarlos y pueden distorsionar enormemente la realidad, incluso falsificarla. Y de este tema también trata mi última novela, Soy tu mirada, de hecho. Y si el género tiene que ver con el teatro, el cine o la televisión, solo nos queda preguntar cómo se relaciona con la música. Nos responde Luis Artigues, autor de Café Jazz el Destripador. La relación es total. El género negro tiene esta banda sonora iniciática y la música de jazz se empapa de género negro, de todos esos barrios llenos de turbiedad, de ambigüedad moral, pero también llenos de intensidad. Un público se liberó de las cadenas mediante la música, y el género negro también es esto, entrar en lo negro de la existencia para extraer de ahí verdades misteriosas. Es como un pozo lleno de diamantes. El género negro nos ayuda a entender la sima que llevamos dentro de nosotros, y la música de jazz hace exactamente lo mismo. Y es que en la Semana Negra también hay lugar para la historia. Un exponente es Pasiones carnales, de Marta Robles, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España. Un libro sorprendente
que descubre cómo afectan las relaciones más íntimas y personales de los reyes y reinas, y que nos narra la historia como nunca nos la habían contado. Pero hay un personaje muy particular que es Leonor de Guzmán, que más allá no es que tuviera tanto poder sobre el rey, que también, porque fue la concubina de Alfonso XI durante ni más ni menos que 23 años. 23 años de concubinato en los cuales tuvo 10 hijos, a los que fue colocando en los mejores lugares mientras se hacía ella un patrimonio determinado. Pero ni sus detractores la criticaban del todo porque pensaban que ella era tan sensata como para aconsejar al rey lo que le tenía que aconsejar. Y tenía atribuciones de reina, era la reina de facto, tanto dentro como fuera de España, mientras que la reina legítima, María de Portugal, estaba en un rinconcito con el heredero que por fin logró tener, Pedro, que luego sería Pedro I el Cruel. Pero la historia de esta mujer cambió de manera definitiva la nuestra, porque aunque cuando murió Alfonso XI, finalmente la legítima y su hijo la mandaron a asesinar, pocos años después, precisamente un hijo de Leonor de Guzmán y de Alfonso XI acabó con la vida de Pedro I, y cambió la dinastía en España. Se pasó de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, que es ni más ni menos la de los Reyes Católicos, con lo cual pues hay que concluir que los Reyes Católicos descienden de una concubina. Historia es lo que también nos trae Carmen Posadas con la leyenda de la peregrina, un recorrido a lo largo del tiempo siguiendo los poseedores de la perla más famosa del mundo, la peregrina. Austrias, Borbones, Bonapartes, Hollywood. Bueno, se cuenta a través de los personajes que la han poseído, ¿no? Entonces, como decía antes, el primer propietario, digamos, es el esclavo, después el segundo es Felipe II, todos los reyes de la Casa de Austria, los reyes de la Casa de Borbón, luego cuando llega las guerras napoleónicas lo tienen los Bonaparte, después de ahí, cuando cae los Bonaparte, lo tiene en la corte de la reina Victoria y de ahí salta a Hollywood. Entonces lo que he hecho es distintas peripecias en que cada uno de los propietarios, cuento más o menos su historia a través de otros personajes tangenciales. O sea, la idea es que la gente pueda tener la sensación de que está como mirando por el ojo de la cerradura la parte más íntima y personal de gente como Felipe II, como José Bonaparte, como Goya, como Velázquez, hasta llegar a Elizabeth Taylor. Y para finalizar, dos dudas. La primera, ¿quién tiene ahora la peregrina? Entonces, bueno, lo último que se sabe, que al morir Elizabeth Taylor salió a la venta y se vendió en el año 2011 por el precio récord de casi $12 millones. Y la compró alguien de los países árabes. Yo me pregunto quién compra una cosa monstruosamente cara para tenerla escondida, pero lo que es seguro es que esta perla, que ha sobrevivido a incendios, expolios, a robos, a todo tipo de intrigas y guerras, un día reaparecerá y tendremos otro capítulo más en su andadura. La segunda, ¿es peligroso leer para los que no quieren que leamos? Sí. Sin comentarios, sí. Definitivamente sí. ¿Quiénes pueden tener miedo a que yo lea? Pueden tener miedo a que yo lea los bobos que no leen y que tienen opciones de poder y que piensan que leer es venenoso porque introduce extrañas ideas en las cabezas de la gente. Bueno, el libro ha sido el gran vehículo de transmisión de ideas de la historia de la humanidad. Esto en lo que respecta a las conversaciones literarias, pero a la feria todavía le quedan muchas más actividades hasta el domingo. El viernes a las 12:30 el Museo Barjola acogerá la lectura del fallo de los premios. Ya en la tarde Lorenzo Silva presentará Castellano, al tiempo que una mesa redonda analizará qué es la literatura fantástica y otra cuáles son las fronteras de la novela negra. Las presentaciones continuarán con El Pozo de Berna González Harbour para dar paso a la entrega de premios. El sábado podremos asistir a la presentación de Transgresoras, personajes femeninos de Emilia Pardo Bazán con Marta Sanz y Alberto Breccia, Sombras de la razón de Yexus, mientras que los más poéticos podrán disfrutar a partir de las 12:30 de la noche de una velada poética. Y el domingo llega el cierre con el acto de clausura. Se leerán las últimas páginas de esta edición. Así todo habrá más autores y presentaciones, como Colombia, todas las crisis, todas las esperanzas. Y para los míos, de Juan José. Y como un buen libro, continuará.
Se cerrará así una semana negra marcada por la pandemia, pero que deja el listón muy alto con los autores presentes. Nosotros nos vamos recomendándoles que pasen a visitar la Semana Negra de Gijón durante este fin de semana que tienen hasta el domingo 18 de julio. Nosotros nos vemos el próximo jueves aquí en Asturias es Cultura. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.